Sí, mejor, el que sea. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me da risa en ocasiones con las introducciones porque de una manera muy diplomática le dicen a uno que ya está viejo. Tiene muchos años, dice. Tiene muchos años, ¿no? Y de una manera diplomática le están diciendo que uno ya está viejo. Le venía diciendo a Jorge ahorita precisamente que, le digo, yo me impuse a ser joven, le digo. Y todavía no me cae en la cabeza que ya tengo 62 años, que ya estoy viejo. Me impuse a ser joven. Nunca me imaginé que iba a hacer estas declaraciones, pero llegué de 14 a la iglesia, imagínense. Llegué de 14 a la iglesia en Nogales cuando Dios me salvó y ahora tengo 62. Sí que me impuse a ser joven. Pero pues bueno, el tiempo no perdona, mis hermanos. Así es que hay que estar abusados. Me siento contento poder estar aquí con ustedes, compartir enseñanzas de la palabra de Dios, ver este potencial maravilloso que hay aquí reunido. Hombres con hambre, con deseos de aprender, deseos de crecer. Lo estamos haciendo a nivel nacional y también a nivel internacional. La próxima semana estoy en Nogales y la siguiente estoy en un rally con el pastor Víctor Higuera y Alberto Maleno de España en Quito, en Ecuador. Y el siguiente mes estoy en un rally en Lima, Perú. Y después, creo de eso, hay un rally en Managua, Nicaragua. Inmediatamente después un rally en España. Y así nos la llevamos. El compañerismo es maravilloso. Tenemos ahorita este rally aquí y ahorita está el rally de jóvenes en Nogales y está por terminar la conferencia. No, ya terminó la conferencia en Australia, ya es otro día en Australia. Ya terminó la conferencia en Australia. Este es nuestro compañerismo. ¿No le da un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Aleluya. Oh, gracias Dios. Gracias Cristo Jesús. Te alabamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1. Ya no sé cuántos sermones he hecho de este texto y siguen saliendo más sermones. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están siendo considerados en estos momentos como los mejores futbolistas de todos los tiempos. Los dos no paran de batir récords. Son unos jóvenes goleadores, exitosos y muy ricos. Por otro lado está también el joven beisbolista de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge. Se ha convertido en un poderoso jonronero que también está batiendo récords. Estoy hablando de deportistas que, como todos, empezaron pequeños, siendo unos desconocidos, pero hoy están impactando al mundo. Con sus goles, con sus jonrones, están impactando al mundo. Nuestro Dios, al salvar a una persona, por lo regular lo encuentra con muchos daños en su vida. No sé cómo llegaron ustedes, pero yo sí estoy muy consciente cómo llegué a los caminos del Señor. Lo encuentra con todo un mundo de cadenas que el diablo le puso en su vida. Y Dios le salva para cambiar totalmente su historia triste y empezarle a dar un presente lleno de todas sus bendiciones. Y al mismo tiempo irle preparando poco a poco un gran futuro. Ese es nuestro Dios. Así trabaja Dios con la humanidad, con cualquier persona que se acerca a Él. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que en su pasado fueron unos desconocidos, pero cuando Dios entró en acción en sus vidas, las cosas empezaron a cambiar. Oh, cuando el Creador
entra en acción en la vida de un ser humano. Cuando leemos las biografías de la Biblia, hombres y mujeres que sus vidas fueron disparadas maravillosamente, fueron catapultadas maravillosamente. Si Dios te ha salvado esta noche es porque Él tiene grandes planes para ti. No importa cuántas mentiras te haya aventado el diablo, Él es un grosero mentiroso, es falso. Quiero predicar este sermón que yo le he titulado Goleadores jonroneros. Vamos a ver Josué capítulo 1 versículos 7 y 8. Dice de esta manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Goleadores jonroneros. El primer punto que quiero tocar esta noche, quiero hablar de un pasado lleno de derrotas, porque ese fue nuestro pasado, si no, no nos hubiéramos acercado a Dios. Un pasado lleno de derrotas. Llegamos a los caminos del Señor bien goleados. Como cuando le meten un 5-0 a un equipo en el fútbol, está terrible. Eso es, se quedan traumados. O bien apaleados, cuando a un pitcher le están dando y le están dando, y muchas veces el manager no lo saca pronto y le siguen dando al pobre hasta que el manager tiene misericordia y entra y le pide la pelota en la lomita. Cada uno de nosotros fuimos muy goleados por el diablo, recibimos una paliza de jonrones, de hit, de dobletes, de triples. Estamos en el libro de Josué y se empieza a contar prácticamente la historia de Josué, la biografía de Josué. Y Josué venía de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Josué era un esclavo en Egipto. Nació esclavo, creció esclavo. Sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos eran generaciones de esclavos. Pero aquí, en este texto, tenían unos 2 o 3 meses que habían salido de la esclavitud de Egipto cuando Moisés, perdón, no es en este texto, en otra historia, Moisés le da la primera orden. Apenas habían salido de la esclavitud y Moisés en Éxodo 17:9 le dice: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Han pasado unos 2 o 3 meses que salieron y Moisés lo envía a hacer algo. Así es que Josué está salidito, recién salidito de la esclavitud. Y aquí está Moisés enviándolo ya a conquistar. Prácticamente lo mismo que nos sucedió a la mayoría de nosotros. Yo sé que algunos de ustedes ya nacieron en la iglesia, ya tenemos generaciones que nacieron en la iglesia, pero la mayoría de nosotros no nacimos en la iglesia. La mayoría de nosotros nacimos en Egipto, con padres esclavos, y nosotros crecimos siendo esclavos. Esclavos del pecado, esclavos del diablo. Y el Señor Jesucristo dijo en San Juan 10:10 que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Crecer sin Dios causó que el diablo nos fuera llenando con todo tipo de cadenas en la vida. Países como México, fuimos convencidos de que los grandes éxitos y bendiciones
eran solamente para las familias pudientes de la ciudad, para esos apellidos. Siempre cada ciudad tiene el apellido de los Coppel, los apellidos de las familias pudientes. Y el diablo nos encadenó la vida con inferioridad, inseguridad, temores, ignorancia, vicios, perezas, pobrezas. En primera de Juan 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Me encanta la segunda parte del texto, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para destruir en nosotros esas cadenas con las que llegamos. Esa noche, cuando Dios me salvó, esa misma noche fui liberado de los vicios. Esa misma noche fui liberado de las groserías, de la violencia. Yo me fui de la iglesia transformado. Esa mañana siguiente yo amanecí libre de esas cadenas y nunca más volví a usar esos vicios. 47 años sin fumar, sin drogarme, sin usar alcohol, sin odiar, sin violencia. Bueno, de vez en cuando quiero matar a un discípulo, pero tengo dominio propio. No sé si les pasa a ustedes, pastores. Fuimos liberados. El detalle es que la gente sin Cristo, al igual como estábamos nosotros, inclusive no quieren creer en el diablo, no toman en serio al diablo. Y el diablo los tiene destruyéndoles la vida. Y les está yendo mal. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, algunos le echan la culpa a la suerte. Dicen que tienen mala suerte. Otros le echan la culpa a algún pariente, a la esposa, al esposo. Y otros son políticos. Toda la culpa la tiene el gobierno. No importa qué gobierno sea, ¿no? Toda la culpa la tiene Salinas de Gortari. Fue el villano favorito por algunos años. De ahí se colgaban todos. Pero la Biblia nos deja muy claro que Satanás está detrás de la mayoría del sufrimiento humano. Isaías, el profeta, describe a Satanás de la siguiente manera en el capítulo 14, versículos 16 y 17: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Pónganse a pensar por unos momentos en los millones de seres humanos que hoy viven enredados en las cadenas de los vicios, el robo, toda clase de malvivencia, los casinos, la falta de educación, la pobreza. ¿Cuántos males? México, nuestro país, vive inundado en todas estas cosas. ¿Cuántos mexicanos están en las cárceles del país? Y algunos los están mandando a Estados Unidos. ¿Qué diremos de los miles y miles de mexicanos que han muerto por su mal estilo de vida? En los últimos años, las cárceles y los panteones se han estado llenando a cada día más y más. Y muchos hogares se han estado vaciando, muchas familias, matrimonios se han estado destruyendo. Aquí les va una pregunta un poco difícil. ¿Cuántos cristianos, a pesar de que ya tienen años y años en la iglesia, todavía están arrastrando cadenas de su pasado? Que el diablo les puso en su pasado. El diablo es cruel y buscará todas las formas para que el Hijo de Dios nunca alcance el máximo potencial.
ese potencial que Dios le ha dado. Los científicos no alcanzan a descubrir toda la potencia del cerebro. Están impactados, entre más estudian el cerebro, más les impacta. Pero hay algo que descubren y que declaran algunos científicos. Varios de ellos dicen que la mayoría de los seres humanos está usando solamente el 10% de su capacidad. Otros son más generosos y dan el 20%. Son buena gente, algunos de estos científicos. Pero una cosa sí es segura, lo que hablan estos científicos es que la mayoría de los seres humanos están usando muy poco ese potencial tan glorioso que hay en el cerebro. Bueno, Satanás juega un papel muy importante en todo esto, y la Biblia lo dice. El apóstol Pedro habla acerca de ataques directos a la iglesia, ya no a los pecadores, pero a la iglesia, a los cristianos. La mira del diablo está sobre los cristianos, sobre los hijos de Dios. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9 dice Pedro, pero dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la naturaleza de ese personaje, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto pasa en Chihuahua, en Sinaloa, en Argentina, en Estados Unidos. He tenido el honor, la bendición de predicar en muchas naciones, hermanos en Cristo, amigos de muchas naciones, y los veo viviendo las mismas batallas que vivimos los mexicanos. Ese personaje nos fue llenando de todo tipo de cadenas la vida y quiere mantenernos encadenados. Tengo 47 años estudiando al diablo, sus artimañas, sus engaños, sus crueldades, y no tengo la menor duda de que él es el productor de vicios, perversiones sexuales, malvivencias, miedos, mediocridad, perezas, inseguridades, inferioridad, ignorancia, pobreza, enfermedades y muchas cosas más. Por eso nos fue como nos fue en nuestro pasado sin Cristo, un pasado lleno de derrotas. Vamos a ver en segundo lugar, siguiendo fielmente las instrucciones de nuestro técnico o manager celestial. A los dirigentes de los equipos de fútbol se les llama técnicos. Y a los dirigentes de los equipos de béisbol se les llama manager. Si Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están teniendo una vida de ensueño, es porque son jóvenes aplicados a las instrucciones de sus técnicos. Por eso son de los mejores en la historia. No sé si son los mejores, pero sí sé que son de los mejores en la historia. Igualmente el beisbolista Aaron Judge, si se está convirtiendo en uno de los mejores beisbolistas de la historia, es porque se está aplicando a las instrucciones de su manager. Dios enseña lo mismo en su palabra: la importancia de seguir fielmente sus instrucciones, porque eso cambiará la triste historia del más pobre de México, del más fracasado en la vida, del que menos estudios tuvo en la nación. Su historia puede cambiar para siempre. ¿Cuál es el secreto? Que cada cristiano sea un fiel practicante de las instrucciones del técnico celestial, del manager celestial, nuestro Dios. Aquí está Dios directamente hablando con Josué. Prácticamente le viene a decir: mira, Josué, vengo a traerte el secreto número 1
para que rompas las cadenas de tu pasado, las esclavitudes de tu pasado. El secreto número 1 para que vivas el resto de tu vida conquistando ciudades, naciones, éxitos, bendiciones, satisfacciones. ¿Cuál es el secreto, Señor? Sigue fielmente mis instrucciones. Ya no vivas con tus pasiones. Ya no cantes la canción de Frank Sinatra, a mi manera. Olvídate ya de esa canción. El versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Sé muy cuidadoso de vivir la vida, ya no como la aprendiste con tus padres no cristianos, lo que aprendiste en Egipto. No. Ahora tienes que desaprender todo eso y aprender estas instrucciones, vivir en ellas. El versículo 8, por si no le quedó claro a Josué Gagiola, pónganle su apellido. El versículo 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, seas un practicante conforme a todo lo que en él está escrito. Josué, sé un fiel practicante de todas mis leyes y enseñanzas, y tu historia de esclavitud cambiará. Lo puedo predicar con tanta autoridad porque lo he vivido en mi propia vida y porque lo he visto en cientos y quizás miles de cristianos en todos estos años y en muchas naciones. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios? Las principales. Vive una vida diaria de oración, de estudio de tu Biblia, lee libros, no falles a los servicios en la iglesia, diezma fielmente, sé generoso con ofrendas y promesas, sé un excelente trabajador, sé un buen pastor, un buen cónyuge, un buen padre, un buen hijo. Cuida tu cuerpo, cuida tu testimonio, tus relaciones humanas, tu corazón, cuídalo de todo lo malo. Todas estas son instrucciones de la Biblia. No hay mejor libro de superación personal que la Biblia. He leído docenas y docenas de libros de superación personal, pero les voy a decir una cosa: no hay libro de superación personal tan poderoso como la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos está empujando a cambios, a cambios, a cambios. Cada sermón, ¿a dónde nos lleva? Al altar. La pregunta es: ¿qué hacemos con todas esas instrucciones? La importancia de pasar de la teoría a la práctica. ¿Cuántas veces hay cristianos que se hacen viejos en las iglesias y se llenan de orgullo por todo lo que saben y por todos los años que tienen en la iglesia? ¿Y los resultados? ¿Dónde están? La Biblia es el libro de Dios. Dios dictó leyes, mandamientos, enseñanzas sabias, certeras, efectivas, poderosas, pero de nada sirven si no se practican. Donde sea que ustedes vean a un cristiano que está despegando, no van a creer que tiene mucha suerte o palancas. El diablo les ha dado muchos palancazos en la vida. Pero donde sea que ustedes vean cristianos despegando en su matrimonio, en su economía, en su ministerio, etcétera, vale más que sepan que todo va ligado a la práctica, a seguir las instrucciones. Deuteronomio 4, versículo 6 dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, practiquen, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Los cristianos van a impactar a la sociedad. Miren,
Yo era un jovencito drogadicto, me iba tan mal en la vida, pero conocí a unos cristianos y a mí me daban lástima. Sí que estaban fregados esos. A mí me daban lástima, Dios mío. Yo daba lástima. A mí esos cristianos me daban lástima. Esos cristianos nunca me inspiraron para ir a la iglesia. Yo llegué a la iglesia de otra forma, porque me encontré un cristiano que sí me inspiró y llegué hasta Nogales, hasta la iglesia, hasta el altar, y Dios me transformó. Pero el plan de Dios es que cada hijo de Dios, por más amolado que haya llegado a la iglesia, el plan de Dios es que lo hace su hijo, lo empieza a bendecir, a cambiar, a transformar, y que muy pronto se convierta en la luz del mundo, en un ejemplo, en una inspiración para la sociedad. ¿Cómo sucede así? ¿Es algo así? En la práctica. Algunos de ustedes no le hacían caso a sus padres, no le hacían caso a los maestros, ahora no le hacen caso a sus pastores. ¿A dónde quieren llegar? Ando medio amargado esta noche. Estoy tratando de sacar toda la amargura en esta predicación. O sea, o cambias esta noche. Me encantan los rallies para hombres, porque aquí no tengo que andar con tanta delicadeza, que hay un montón de mujeres, o no sé, aquí. Ya ahorita ya no se sabe. ¿Cuántos trans hay aquí? Son mujeres, pero se vistieron de hombres. A ver, ya no se sabe ahorita, ¿no? En la Biblia, Dios nos dejó todos los secretos para ser disparados hacia una vida llena de goles y jonrones. No sé, pero para muchos de nosotros nos impacta ver a esos jóvenes exitosos, un gol tras otro gol, esos jonronazos. Wow, aplaudimos. Pero ¿qué de tus goles? ¿Qué de tus propios goles, de tus propios jonrones esta noche? En la Biblia Dios nos dejó el manual perfecto para romper todas las cadenas de Egipto. Solamente en el libro de Deuteronomio yo encuentro 26 textos que nos hablan de la importancia de ser practicantes, de obedecer. No nada más conocerlo, la teoría, sino ser practicantes. El Señor Jesús en Mateo 7, versículos 24 y 25 nos dice que la importancia de vivir edificando la vida en la roca, en la palabra de Dios, en la práctica. Su hermano Santiago 1:22 nos dice: no sean oidores de la palabra solamente, sino hacedores, practicantes. Tú puedes ser todo un conocedor de la Biblia, quizás ya tienes muchos años familiarizándote con ella, pero si no la estás practicando fielmente, te garantizo que tu vida cristiana tiene muy pocos goles y muy pocos jonrones, muy pocos resultados, porque has estado haciendo tiempo nada más, te estás haciendo viejo nada más. Mucho tiempo en Cristo, pero muy pocos goles, muy pocos jonrones, muy pocos logros. En nuestro pasado sin Cristo, el diablo nos estaba metiendo una tremenda goleada y goliza y una paliza de jonrones. Pero Dios nos salvó. Yo puedo entender con mucha claridad que cuando Dios nos salvó, nos está dando una nueva oportunidad para triunfar en la vida. No tengo la menor duda de que en la Biblia está parte del cerebro del más grande catedrático de todos los tiempos, nuestro Creador. Pero ¿de qué sirve esa inteligencia si no la llevamos a la práctica? Cualquier persona que sabe que estudió una carrera en Harvard, en automático, esa persona es un cocazo. ¿Por qué? Porque fue enseñado por los mejores maestros del momento, que están en Harvard.
y otras 2, 3 universidades poderosas más. ¿Y qué de nosotros? Nosotros estamos siendo educados por el más grande maestro de todos los tiempos. ¿Se mira en ti estos resultados? La Biblia está rica en instrucciones divinas, que al que las practique fielmente, no importa que su pasado haya sido un pasado de muchas cadenas, derrotas, miserias, pobrezas, fracasos, si sigue fielmente las instrucciones de Dios, del gran técnico, del gran manager, su vida será llenando poco a poco de grandes goles, jonrones, récords y mucho, mucho más. Esa es la práctica, mis hermanos, donde empiezan a caer los goles, los jonrones, los maravillosos resultados en la vida. Esa es la práctica. Siguiendo fielmente las instrucciones de nuestro técnico o manager celestial. Esto me lleva a mi tercer y último punto. Quiero hablar de una vida llena de goles y jonrones. Josué se convirtió en un poderoso conquistador de ciudades, naciones, éxitos, bendiciones y satisfacciones. Pero no todo el tiempo fue así. Regresando a su juventud, regresando al Éxodo, en el capítulo 24, versículo 13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor. Era un siervo. Allá en las oscuridades, era un siervo que le ayudaba directamente a su pastor. Cuando leemos todo el libro de Josué, encontramos en él no solamente la biografía de Josué, pero imagínense la biografía de Josué en el libro más importante y poderoso de todos los tiempos. Pero también vemos todas sus conquistas y llegar a la vejez con todo un mundo de logros. Ya no es aquel jovencito al final, ahora ya tiene 110 años. Pero con unas tremendas herencias de terrenos, familia maravillosa con sus hijos, nietos, bisnietos. Un hombre que terminó siendo un poderoso conquistador. Ese es el plan de Dios para sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? De un siervo desconocido a un poderoso conquistador. ¿No es el ejemplo que nos han estado dando nuestros líderes? Dios nos tiene líderes en este compañerismo por gran parte del mundo. Y al conocer las historias de ellos, ¿no son el ejemplo que nos están dando, mis hermanos? De siervos desconocidos, de esclavos desconocidos, ahora a grandes conquistadores. Cuando yo andaba en las drogas, había un momento donde me subía con mis amigos de la pandilla a un camión para ir al centro de la ciudad. Y éramos puros jovencitos entre los 12 y 18 años. Y empezamos a hablar tarugadas ahí arriba del camión. Y de repente yo le decía a uno de ellos: oiga, Inge, ¿y cómo le ha ido con las instrucciones de los edificios, la casa? No, pues ya llevo ahorita como 6 casas y estoy por empezar un edificio. Y el otro: ¿y usted, mi querido compadre ganadero, cuántas cabezas tiene ahorita? No, pues yo tengo como 100 cabezas ahí. Y empezamos a hablar tontería y media. La gente se empezaba a reír. Cuando llegábamos al centro eran unas carcajadas la gente. Y nosotros nos sentíamos felices hablando todas esas tarugadas. Y de repente, cuando yo estoy diciéndoles: en 2 semanas voy a estar en Quito, Ecuador, y después voy a estar en Lima, Perú, y después voy a estar en Managua, Nicaragua, y después en España, después me voy a ir a Argentina, después a Bolivia. Créanme, no estoy drogado. Ni la mejor marihuana que fumé me dio esos viajes, mis hermanos.
Pero ¿cuál es el secreto? El secreto es aplicarse. No nada más oír, sino aplicar esas leyes, esas enseñanzas. Ahí está el secreto. El Señor le dice a Josué: mira, Josué, si te aplicas a lo que te enseñó tu pastor, si te conviertes en un practicante serio, esto es lo que va a pasar con tu vida, con tu futuro. El versículo 7 le dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el versículo 8 le dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso fue en el capítulo 1, pero si lees todo el libro vas a encontrar todo un mundo de conquistas en la vida de Josué, un futuro poderoso. Entonces te vas a empezar a llenar de goles, de jonrones en la vida. Hace unos días estaba hablando con un hermano ahí de la iglesia acerca de una familia que nos llegó. Yo llegué a Nogales el 2001, esta familia, perdón, el 2003. Esta familia me llegó en los primeros meses, destruidos. Y se establecieron, empezaron a pasar los meses, los años, pero después de años empecé a ver que sus vidas iban empeorando y empeorando, empeorando. Sus hijos crecieron, se volvieron en rateros, el matrimonio era un infierno, empeorando, empeorando, y ahorita están todos fuera de la iglesia. ¿Cómo sucede algo así? ¿En la iglesia de Nogales? Pues si el líder del compañerismo en México es el pastor ahí, ¿cómo le puede suceder algo así? Para mi orgullo, esa es una realidad. Pero la realidad de todo esto es que oían, pero no practicaban. Tuvimos uno de nuestros líderes en México, no fallaba en las conferencias de Prescott cada 6 meses. Y vimos cómo su familia se iba empeorando, su ministerio iba empeorando, su matrimonio iba empeorando, hasta que terminó fuera del compañerismo. ¿Cómo sucede algo así? Decisión personal. ¿Qué trato le das a todas las enseñanzas que recibes de la Biblia, de la palabra de Dios? Eso va a marcar tu vida. ¿Vas a ser un gran goleador o un gran goleado? ¿Un gran jonronero o uno que recibe paliza tras paliza? Si te conviertes en un practicante serio de todo lo que recibes, de todo lo que se te enseña, vas a pegar grandes jonrones matrimoniales, familiares, físicos, económicos, materiales, ministeriales y de todo tipo. Es en la práctica cuando se empiezan a venir los jonrones de la vida. Es en la práctica cuando se empiezan a venir los goles de la vida, los grandes éxitos, las bendiciones, las satisfacciones. Es en la práctica cuando se aplasta el botón y se abre el portón del cielo. Es en la práctica. El conocimiento es el primer paso, pero si no se llega a la práctica, no se va a llegar ni a la esquina tampoco. Es en la práctica de las instrucciones de Dios cuando las cadenas infernales de tu pasado se van cayendo y los grandes logros van llegando. Esta noche necesitas hacer un compromiso histórico en tu vida. Algunos de ustedes necesitan hacer un alto y decir: ya estuvo, no más. Y lo puedes hacer. Si tú quieres, lo puedes hacer. ¿Te va a costar lágrimas? Sí, pero lo puedes hacer como lo hemos hecho tantos. Lo puedes hacer. Una vida llena de goles y jonrones. Quiero concluir con estas palabras. Alguien dijo: todos los grandes logros están cuesta arriba. En otras palabras, no existen grandes logros fáciles.
Tienes que obligarte. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dijo uno de los más grandes exitosos de la historia, el apóstol Pablo. ¿Qué estaba diciendo? Me obligo a practicar. Yo me obligo todavía en las mañanas a levantarme a la oración, a estudiar la Biblia, a leer libros. Me obligo a practicar todas aquellas cosas que son principios que nos catapultan hacia un destino de grandes jonrones y de grandes goles. Practicar algunas leyes y enseñanzas de la palabra de Dios no va a ser fácil, pero es posible, porque Dios nunca nos manda a hacer algo que no podamos hacer. Por lo regular, los caminos fáciles te van a llevar a la cárcel, te van a llevar al panteón, te van a llevar a la destrucción de tu economía, de tu matrimonio, de tu familia, etcétera. ¿Y qué crees? Cuando agarras caminos fáciles, vas a terminar en los caminos más difíciles de la vida. Fracasos, pobrezas, miserias. El camino hacia una vida llena de goles y jonrones es el seguir fielmente las instrucciones del más maravilloso técnico y manager celestial, nuestro Dios. Goleadores, jonroneros. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios, meditando en lo que han escuchado en el sermón, goleadores, jonroneros.